cambio de plan. Vamos a escuchar primero a Manuel Ángel Cánderes Colodrón, que tengo el placer de presentar también, que es actualmente profesor de la Universidad de Vigo, estudioso de la poesía española del siglo XVII principalmente. Su interés particular se centra en la obra de Quevedo, de quien ha editado El Chitón de las Taravillas, el Memorial por el Patronato de Santiago y Su Espada por Santiago. En los últimos años ha dedicado su trabajo al análisis de la recepción póstuma de Quevedo y ha dirigido sus investigaciones sobre los cancioneros poéticos en la Biblioteca Nacional de Nápoles, especialmente el IE39, procedente del ambiente de Cagliari, sí. ¿Cómo? De Cagliari, en Cagliari. De Cagliari, sí. En el ambiente Cagliari de la segunda mitad del siglo XVII. Esto le ha llevado a editar en el año 2021 La Cima del Monte Parnaso Español del poeta hispano-sardo José de Litala, 1672, y pertenece, como muchos aquí, en la actualidad al proyecto Pro Napoli. Le cedo la palabra para que nos hable de el oracionismo de Garcilaso en sus comentaristas. Muchas gracias, Roland. No sé si se oye bien. Voy a quitar esto, sí. No sé si se oye bien, sí. Bueno, yo quisiera... ¿Cómo? No, al final no lo voy a utilizar porque si no me voy a perder lo del PowerPoint. Dices, no, tengo aquí con esto, me va a servir. No te preocupes, gracias. Bueno, quisiera aprovechar solamente los primeros momentos de esta intervención para agradecer a Eugenia Fosalva, quien conocí aquí hace unos años en Nápoles, por haberme integrado en este maravilloso proyecto de Pro Napoli y estar aquí precisamente en esta ciudad que para mí representa la felicidad con mayúsculas, y a María de Agostino, una anfitriona excepcional, amiga íntima, a la que admiro y quiero muchísimo, que luego presentaré, pero que quiero agradecerle al principio de mi intervención todo ello. Yo vengo aquí a aprender porque esta es la primera vez que escribo una línea sobre Garcilaso. Llevo dedicando todos mis otoños, desde hace casi 30 años, a los versos de Garcilaso, a los que le dedico casi un mes de los 3 o 4 meses que tiene el cuatrimestre. De manera que es para mí una emoción especial dedicarme a un poeta que he leído mucho, que he comentado mucho, pero del que no he escrito absolutamente nada. Y vengo aquí entre maestros y gente que admiro y que he leído con mucha atención. Por eso advierto desde el principio, y no es una captatio benevolentia, lo digo con toda sinceridad, que es un atrevimiento decir algo al respecto, algo nuevo, ¿no? Yo procuraré hacer un ejercicio escolar, muy escolar, sobre las anotaciones horacianas que figuran en los comentaristas de Garcilaso, en el Brocense, 1574, y en Herrera, en 1580, hace 6 años de diferencia entre uno y otro. Voy a dejar a un lado todas las consideraciones de tipo general sobre el oracionismo, sobre lo que yo considero un ambiente, una atmósfera, pero es para mí el oracionismo como el oxígeno en el aire. Es difícil de detectar, pero me parece que hacer este análisis va a ser muy difícil. Menéndez Pelayo decía aquello de que qué enorme zumbido el de la colmena horaciana. Efectivamente, dentro de este zumbido, pues este ejercicio que pretendo hacer, el análisis filológico de detalle, pues puede, digamos que, ayudarnos a comprender la proporción y el tipo de decantado intelectual que hay detrás de los versos de Garcilaso. Tienen ustedes una copia del orden que voy a seguir, o el orden que va a seguir mi artículo, mi trabajo para la edición o la publicación posterior. Aquí me voy a ceñir a una serie de notas, simplemente, las que me pueda dar tiempo en esta media hora que tengo, pero aquí pueden ver exactamente la relación en esta hoja, la relación de las composiciones anotadas por ambos comentaristas, con la numeración en la segunda columna correspondiente a la edición de Las Brozas, y añado, como se ve en cursiva, la H de las anotaciones que Herrera incluye, pero que no incluye el Brocense.
con la indicación de la oda de Horacio, oda o epístola, no siempre es la oda, ¿no? Luego hablaremos de ello. Y luego unos comentarios, bueno, que iré sacando ahora a colación de cada uno de ellos. Comienzo, pues, con el soneto cuarto, que está anotado con la nota 5 por Sánchez de las Brozas, y se refiere a los versos: esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Y simplemente, bueno, simplemente no, Sánchez de las Brozas indica que se trata del libro de la Oda 2.10. Sánchez de las Brozas anota estos versos sentenciosos que reformulan el viejo tópico, ¿no?, del final placentero tras un largo infortunio, que se emplea con frecuencia en discursos exhortativos sobre la fortitudo animi. Para ello, y esto voy a enlazar con lo que ayer sostenía el profesor Antonio Gargano, trae en primer lugar a Bernardo Tasso y su himno Non sempre il cielo irato, ¿no?, dedicado, o dirigido, mejor dicho, a la chiara ilustre Vittoria Colonna, desconsolada sin remedio por la muerte de su marido Dávalos. El locutor poético de la composición de Tasso anima a la marquesa de Pescara, a la que dedicará la última sección de sus Amori de 1534, compuesta de églogas y elegías, para que, por muy prolongada que sea la desgracia, y en el verso Tasso dice «Ma voi nel settimo anno, quel nel primo piangete», es decir, que todavía después de 7 años seguía llorando la muerte de su marido, le pide que siempre mantenga la esperanza de que llegará el momento de la felicidad. A esta referencia, el brocense añade a San Nazzaro cuando dice que fra tanti nuvoli alcuna volta non appaia il sole. La imagen del tiempo, bonanza en Garcilaso, il cielo irato, el bel sereno del himno, u oda de Tasso, aquí me pararé un momento, o las nuvoli y el sole de San Nazzaro, remiten, según Sánchez de las Brozas, a las palabras de Coridón Abato en el idilio cuarto de Teócrito, que transcribe a continuación, con una versión, curiosamente, de la traducción que hace Eóbano Eso, publicada en 1531 en Basilea, que copia directamente y transcribe 6 versos, ¿no? Es posible que tanto Tasso como San Nazzaro hayan podido leer a Teócrito en su lengua griega, no lo sé. Tal vez también Garcilaso, pero en cualquier caso se hace extraño este denso acopio erudito para auxiliar una, por otra parte, sencilla, ¿no?, idea del estoicismo sobre la esperanza. Decía que me iba a parar un poco en Tasso porque este poema, como acabo de señalar, aparece en la edición de 1534, no aparece en 1531. En 1534 aparecen muchos poemas dedicados a Vittoria Colonna por parte de Bernardo Tasso, hay muchas referencias al príncipe de Salerno, de manera que entre 1531, que es la primera edición de Amori, y en el 1534 se introducen ahí poemas que Bernardo Tasso bien pudo haber escrito durante la estancia en Nápoles. Pero a mí se me antoja, lo digo aquí ya, lo planteo, ¿no?, que 1534 es una fecha un poco tardía para ver la influencia a través de la imprenta, y es posible que haya una transmisión textual de otro tipo que a mí no se me alcanza o no la veo, no tengo datos al respecto, para que este texto de Tasso pueda haber influido en Garcilaso. También puede haber un caso de simultaneidad o de contagio, de contaminación mutua. No sé, aquí no me atrevo. Luego veremos cómo hay algunos aspectos sí mucho más críticos, mucho más relevantes al respecto. Bueno, todo este Tasso, San Nazzaro, Teócrito, bueno, quizá a Sánchez de las Brozas todo eso le sonara a Nápoles, ¿no?, y quizá quisiera apuntarlo. Lo curioso es que, me estaréis preguntando, ¿dónde aparece aquí Horacio? Pues sí, al final de todo de esta nota, Sánchez de las Brozas saca a colación a la Oda 2.10 de Horacio, elegantemente, ¿no?, con esta traducción del eleganter que aparece en tantos textos de comentaristas latinos. La Oda Rectius, una de las más famosas odas de Horacio, Rectius Vives Licini,
que es fuente de inspiración, como decía, frecuente en los discursos de naturaleza estoica, que es donde además se formula la idea de la aurea mediocritas. Entre sus versos aparece pues, la idea esa de lo que hoy está todo mal, pero mañana todo cambiará y volverá a encontrar la felicidad. En la Oda, Horacio desarrolla la alegoría de la travesía marítima como trasunto de la vida y concluye con palabras de ánimo a Licinio para superar las adversidades. Sánchez de las Brozas completa en anotación con la inclusión de la primera traducción de las Odas de Horacio, que un docto de estos reinos la tradujo bien, y hay pocas cosas de estas en nuestra lengua, la pondré aquí toda, y así entiendo hacer en el discurso de estas anotaciones cuando se ofreciere. Es decir, aquí aparecen la primera de las odas traducidas de Horacio por parte de una persona enigmática que solo sabremos quién es en el siglo XVII, porque es curioso, quizá aquí me estoy adelantando algo que iba a decir más adelante, pero en textos del siglo, veamos la nota del final, en una traducción, por ejemplo, de las Geórgicas de Virgilio, de 1586, a cargo de un catedrático que era de Pontevedra, por cierto, de Salamanca, traduce e incluye y dice, aquí el poeta, cuando aparece una nota a un poema de las Geórgicas, o bien Aventurados Labradores, dice aquí el poeta alaba la vida rústica por estar llena de 1000 bienes, cuyas alabanzas puso en una oda del Épodo que anda traducida con el Garcilaso, la cual dice así, y la transcribe. Díez de Rengifo, más adelante, todavía casi en el siglo XVII, Díez de Rengifo, en el arte poética, también vuelve a decir aquella elegante oda de Horacio que tradujo este mismo autor, el cual hallarás entre las anotaciones que hizo el maestro Francisco Sánchez sobre las odas de Garcilaso. Y lo que es más curioso, ¿no?, que en un texto de 1593, publicado en un lugar un poco extraño, como puede ser Londres, para el ambiente, digamos, de las corrientes de difusión cultural hispánica, pues aparece una traducción de Fray Luis y la traducción de Fray Luis y el texto de Garcilaso del Juan Bienaventurado, cuando se habla, curiosamente, del tema de la magnanimidad y del tema de la fortitudo. Es decir, que en un Enquiridión, se titula así el libro, Enquiridión moral, ¿no?, de Simon Harvard, en ese Enquiridión moral, a finales del siglo XVI, aparecen los textos de Fray Luis, la traducción de Horacio de Fray Luis, junto con el texto de Garcilaso, vinculados a Horacio directamente. De manera que este recorrido resulta interesante. En todos ellos no aparece el nombre de Fray Luis, todo hay que decirlo. Solo aparece en 1631 cuando Quevedo publica y se lo dedica al conde duque de Olivares las obras de Fray Luis de León. Y es ahí en ese momento cuando aparecen estas 4 traducciones que por primera vez aparecen en Sánchez de las Brozas sin denominación de autor. De manera que, bueno, esto es un recorrido, ¿no?, sobre el oracionismo a través del siglo XVI que me parece muy, muy útil. Es un ejemplo de la nota primera, todavía estoy en esta nota 5. El procedimiento del brocense en este caso es algo acumulativo, añadiendo, pero va al final hasta Horacio. Si se leen, por ejemplo, sus comentarios a Andrea Alciato, que había publicado el año anterior, en 1573, en Lyon, además, en la imprenta de Guillaume Gouillet, él dice cuál es la razón de su método, que, bueno, es un método un tanto general, que es para hacerle más fácil al lector y entender mejor las sentencias, para entender mejor las palabras. Y en el comentario sobre el emblema 44, que se titula In Simulacrum Spei, es decir, sobre la imagen de la esperanza, vuelve a traer trae Sánchez de las Brozas a Teócrito y la misma idea que aparece en este texto de Garcilaso. De manera que hay aquí en esta nota para 2 versos de Garcilaso una completa, digamos, construcción de un motivo que tiene un origen horaciano, bueno, tiene un origen en realidad de Teócrito, en la imagen de la bonanza que va detrás de la borrasca, detrás de la tempestad, pero que se enlaza
con todas las metáforas marítimas y se enlaza con la idea de la fortaleza y la firmeza del ánimo de las personas. Es curioso como además, bueno, esto ya es una nota muy a pie de página, cuando más adelante aparecerá en otros textos la idea de la fortaleza apoyada con este texto de la Oda de Horacio. También quisiera hacer otra nota, porque en este poema, Bienvenido Morros, al que le he leído con una admiración absoluta, tengo el libro de Bienvenido absolutamente desgastado de todas las clases que he dado, al que le agradezco aquí públicamente toda la ayuda que me ha aportado, sus anotaciones, dice de este poema que es muy posible que lo haya escrito en la primavera de 1532, en la prisión de Tolosa, dice en la nota, o en el Danubio. Es decir, que aquí hay una aproximación cronológica a 1532. Bien, pero si hacemos caso a la anotación de Bernardo Tasso, que en realidad es un poema escrito también en 1532, porque hace referencia a los 7 años que hace que ha muerto Alfonso Dávalos y Ferrante Dávalos, y Ferrante Dávalos muere en el 25 de diciembre de 1525, de manera que hay ahí un problema de fechas que convendría a lo mejor revisar más detenidamente, que a mí no me dio tiempo para hacerlo. Esto en cuanto a la primera nota, que la cosa está un poco complicada de llegar al final, ¿no? El soneto séptimo, pues tiene la nota número 9 sobre la imagen del templo y las paredes, que viene del libro 1.5, de la Oda 1.5 de Horacio, Metabula Sacer, es decir, un texto relativamente conocido. Esta Oda de Horacio estaba dedicada ad Pirram, Cufruator Juvene. Es muy constante este dato en los comentaristas de Horacio, que estos poemas que dedica Horacio a estas mujeres son caracterizadas como meretrices, según se pronuncia en latín a la manera alemana o a la manera italiana, son meretrices, con un concepto que no tiene nada que ver con los conceptos actuales, pero que siempre aparecen citadas o mencionadas. Podemos traducir algo así como amantes ocasionales o más o menos frecuentes, ¿no? Aquí, sin embargo, Garcilaso se dirige al dios del amor. Horacio, tras Horacio, Sánchez de las Brozas, que es la indicación pequeña, Sánchez de las Brozas añade, sin comentario adicional, a Bernardo Tasso y 3 versos de su oda a Lelio Capilupo. Lelio qui dove es el primer verso, y pone los versos: giunto al fin del viaggio, appende sulle sponde l'umide veste al dio delle salsonde. El poema de Tasso no aparece en 1534. Aparece en el 4º libro de sus Amori, dedicado a Margherita de Valois, en 1555. Pero, ojo, aparece en la Rime di diverse nobili napolitani de 1552. Y luego, en 1555, aparece este poema exento. No hay otros poemas de Bernardo Tasso. Aparece este poema ahí colocado. No digo que es posible, es seguro. No sé cuál de las 2 ediciones. Es seguro que Sánchez de las Brozas tenía delante este libro de rimas diversas, porque aparece citando a este texto, aparece citando a uno de Luigi Tansillo, que también está en ese texto, y aparece, y luego iremos a él, a este locus criticus verdaderamente complejo del convertido en viola, porque ahí aparece el Fabio Galeota, Mario Galeota, Fabio Mario Galeota, que dedica, del que también hace mención el propio Sánchez de las Brozas al comienzo de Si de mi baja lira. De manera que a través de este mecanismo podemos ver cuáles los libros que tenía delante Sánchez de las Brozas para comentar el texto de Garcilaso, y este era uno de ellos. Pero es evidente, me parece a mí, a lo mejor igual me equivoco, es evidente que no pudo inspirarse Garcilaso en Bernardo Tasso, salvo que
la transmisión textual de este poema la haya conocido, o haya conocido este texto por vía manuscrita o por otras vías que a mí se me escapan. Pero este texto no estaba escrito en vida de Garcilaso. En todo caso, a mí muchas veces, desde el punto de vista teórico, esto me podría llevar a cuestiones de teoría de la interpretación de los textos, ¿no? A mí me parece interesante no solo el capítulo de las fuentes que pudieron acudir a Garcilaso, con todas las cautelas que establecía ayer el profesor Antonio Gargano, sino también la lectura ulterior de Garcilaso a partir de los textos de Sánchez de las Brozas. De manera que todo el mundo que ha hecho comentarios sobre este texto ha puesto siempre a Bernardo Tasso como referencia de este texto. Pero evidentemente esta cuestión, desde un punto de vista verdaderamente del detalle, no podríamos admitirla. Sin embargo, como lectores la admitimos, porque hemos leído a Garcilaso durante todos estos años con Sánchez de las Brozas y Herrera por el medio. Hemos tenido estos intermediarios. No hemos podido salvarnos de esos intermediarios y tampoco me parece que debamos hacerlo. Es algo que forma parte de la construcción, de la lectura y de la reflexión de los textos. Bueno, esto ya digo que entraría en terrenos de teoría de la interpretación de los textos, pero no me voy a meter ahí. Bueno, me estoy metiendo realmente, ¿no? Bueno, Herrera en este pasaje antepone el libro duodécimo de la Eneida de Virgilio y luego, con un ligero error en la interpretación, incluye la Oda de Horacio. El poeta incluye la traducción del texto horaciano y, curiosamente, transcribe totalmente el texto de Bernardo Tasso, que solamente en Sánchez de las Brozas incluía 3 versos. En fin, que tampoco la nota es como para una cosa deslumbrante, porque es uno de los tópicos de la literatura más repetidos. Aparecen en elegías, en Propercio, aparecen en Tíbulo, aparecen en miles de sitios y, bueno, parece que la vuelta que da Albrozensi le conduce aquí a Horacio casi de manera automática, ¿no? Que esto también conviene tenerlo en cuenta. En la canción primera, la nota número 19, Sánchez de las Brozas procede de la misma manera que con la primera. Es decir, primero los poetas italianos, primero los poetas contemporáneos y luego Horacio. En este caso, Petrarca y Luigi Tansillo. De Petrarca, y hablaba Nicole Botta antes de ello, de Petrarca el Pommi ove il sol uccide i fiori e l'erba, poema, el soneto 114, poema 145, incluso hay, esto, como ayer también apareció la idea de que Garcilaso pudo haber entrado en toda esta influencia poética italiana a través de la música, pues hay madrigales. También, en otro caso, también podríamos aducir, hay madrigales de estas composiciones, pudo haber conocido el poema por otro lado, pero también es un índice de que el desarrollo de la tradición petrarquista a estos niveles es casi también como el oxígeno de Horacio, ¿no? Está en el ambiente y es muchas veces difícil, ¿no? Y, bueno, de hecho, comento que Gesualdo, pues efectivamente en sus comentarios de Petrarca indica que se trata de los versos de la Oda de Horacio, poneme pigris ubi nulla campis, ¿no? También trae la elegía de Tansillo, sequel dolore che va innanzi al morire, que, como digo, estaba y está en la rime di diversi illustri signori napolitani, bueno, de Giolito de Ferrari, que debió tener un negocio estupendo porque publicó durante unos años una cantidad de colecciones. Esto sería interesante también, otro tema aparte, porque hay tantas. Debía haber un mercado realmente editorial fluyente, o porque uno no puede concebir que uno pone dinero para imprimir, pero también tiene que haber una salida comercial a ello, pero eso también en cuestiones sociológicas hoy no me meto, ¿no? Otro día quizás sí, pero hoy me dedico a cuestiones más de detalle. Como redondeo de la notación, Sánchez de las Brozas incluye la versión de Fray Luis, que ofrece una contaminatio muy interesante, porque al traducir la Oda horaciana recoge las soluciones del propio Garcilaso para la elegía. Es verdad que Sánchez de las Brozas, al anotar esta primera parte, esta prótesis de la canción primera, dice que también en la elegía primera, en la elegía Boscán,
Garcilaso también incluye este motivo del póneme horaciano, ¿no? Pero la contaminación de Fray Luis es muy interesante porque hace un trueque por metonimia muy clásico que conduce inevitablemente a una hipálaje clarísimo, ¿no? Cuando dice la elegía garcilasiana, dice: en la arenosa Libia engendradora de toda cosa ponzoñosa y fiera, Fray Luis de León dice arena ardiente de la Libia ponzoñosa, que podría ser también la ponzoñosa arena de la ardiente Libia. Es decir, estos hipálages cruzados verdaderamente, que típicas también de Horacio, por otro lado, hay que decir que Horacio los promueve con mucha facilidad y que aquí creo que tanto Fray Luis como, o primero Garcilaso como Fray Luis lo hace. Pero Fray Luis utiliza la contaminación de la elegía en la traducción de Sánchez de las Brozas, la traducción que incorpora Sánchez de las Brozas a la nota de Garcilaso. El comentarista que también mencionaba Nicolás Volta, Alessandro Bellutello, aporta, quizá, a lo mejor no, puede ser una elucubración o una idea de Petrarca, perdón, de Garcilaso, dice que las referencias de Horacio a las Sirtes, pues a los lugares ardientes de África, se refieren a Libia o a Etiopía, lo dice Bellutello, pero está en la nota de Bellutello, pero no está ni en Petrarca ni está en Horacio. Entonces, esta idea de la Libia que incluye Garcilaso, no digo que la haya metido a través de Bellutello, pero porque el ambiente es el que es, ¿no? Pero la incorporación de esta referencia metonímica o sinecdóquica, como sea, pues la trae Garcilaso. En fin, que en Petrarca, y lo interesante también es lo que comentaba también el profesor Antonio Gargano, el contenuto que decía ayer, ¿no? En Petrarca el locutor... vale, bueno, pues nada, tengo solamente 3 notas. En Petrarca el locutor poético es el que sugiere irse a estos lugares, en Tansilo también, ambos como en Horacio hacen las suposiciones para el yo del poeta. El yo es el que se marcha o bien a los lugares más fríos o los lugares más remotos y aún allí seguirá amando, ¿no? Pero no, en el caso de Garcilaso es ella la que se va, es ella, la mujer, la que se va, bueno, la amada, es la que se va a esos lugares y él irá con ella o seguirá amándola aunque se marche. Es una sutil diferencia, pero es muy interesante en este aspecto. En cierto modo, en el caso de la canción, el tema es tangencial, porque el tema al girar luego a lo amoroso abandona esta idea, ¿no? Pero quizás eso es lo que explica que Herrera anotara el pasaje en la elegía y no aquí, cuando resultaba mucho más fácil. Bueno, el soneto 23, y me quedan 5 minutos, esto va a ser imposible, pero el soneto 23 también procede de la misma manera. Incluye los poemas modernos de Tasso, incluye también a Usías Marc, para ir luego a los versos del Colige Virgo Rosas de Virgilio, pseudo Virgilio, y luego Ausonio, ya claramente marcado como Ausonio, y la referencia a Tasso también vuelve a ser un poco conflictiva en ese aspecto. Lo curioso, y voy a terminar por este asunto, es que aquí Sánchez de las Brozas incluye una traducción de Fray Luis de una oda, que es la oda 4.13, que es una oda un poco extraña, porque es un poema en cierto modo satírico. No sé cómo está incluido en la Oda 4.3, pero 4.13, pero es satírico porque es una representación, bueno, es un poema que habla con otro anterior en el que dice que disfrute de la vida. En este le está diciendo, fíjate, ha pasado el tiempo, estás ya avejentada, tienes todos los estragos del tiempo totalmente abandonado. Y dice Sánchez de las Brozas, al revés de esto, en la nota lo dice, ¿no? Al revés de esto se burla Horacio de una dama motejándola de vieja, que ya se le pasó la flor, aunque ella no lo piense. Bueno, incluye un poema de Fray Luis de León que tiene que ver, la traducción de Fray Luis de León, que como se sabe también escribe aquella famosa oda a la Magdalena, ¿no? En la que dice aquello de retira Elisa el pie, ¿no? Que es una contraversión del Colige Virgo Rosas, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Sánchez de las Brozas aquí? Es decir, pone el poema de invitación al goce que remite que Garcilaso remite a Ausonio, pero le introduce una consideración moral que no está a priori
en el texto de Garcilaso. Pero así fue como se leyó, porque Herrera trae a Ausonio, lo traduce, pero él considera que se parece más este poema al 4.10, al poema 4.10, que es un epigrama, casi un epigrama, O crudelis aduc. Y es curioso porque este epigrama está dedicado por Horacio al joven ligurino, a un muchacho. Y las versiones que incluye Herrera son, y aquí me llevaría también muy lejos, de Pietro Bembo, de 1531, de Domenico Venier, que es de 1550, que están en estas colecciones que estamos diciendo, y de Tommaso Mocenigo, poetas todos venecianos, que el propio poeta Herrera comenta, ¿no? En fin, que aquí esto me llevaría lejos, y voy a ir a la conclusión. La Oda a Flor de Nido también tendría muchas cosas que señalar, y como conclusión, pues me enlazo con lo que dijo ayer el profesor Antonio Gargano sobre el procedimiento del comentario sobre Garcilaso. Primero los contemporáneos, primero los poetas en romance, y luego habría que remontarse a los lugares canónicos dentro de ese mundo. No es casualidad, y termino con un poco de broma, pero no es casualidad que en el callejero de Nápoles la vía Horatio serpentee por las laderas de Posílipo y acabe en la vía Petrarca. Esto es claramente una metáfora de cómo van las influencias y digamos que las corrientes de la poesía, que son fluyentes y muy difíciles a veces de separar, como yo he pretendido, pues inútilmente muchas veces en esta exposición. Muchas gracias. La pausa. Son las 11. Perfecto. Entonces, unas preguntas breves, unas respuestas breves y un café breve, por favor. Muchísimas gracias a los ponentes de esa mesa. Siento haber empujado un poco. Sabemos todos que la versión escrita nos dará mucha más materia todavía para reflexionar. No sé si alguien se anima a... Quizás me atreva a formular una pregunta para Manuel Ángel, y que tiene que ver con un interés mío que intenté también desarrollar un poco. La pregunta sería si entre el comentario del Brocense y el de Herrera se percibe, y ya que estamos en Nápoles, una ponderación distinta del papel de Nápoles y del contexto de los poetas napolitanos para la comprensión de Garcilaso. No sé cómo contestar, la verdad, pero no me consta a mí que haya una diferencia grande. Me parece que, claro, el Herrera tenía la ventaja de leer el texto de Brocense antes, no hay una competición, digamos, justa en ese sentido, y él se limita muchas veces a dejar para el final de la nota, Herrera, para el final de la nota, lo que dice el Brocense. Y ahí en esa nota final, en esa nota dentro de la nota larga, ¿no?, lo que hace es incluir pues, los textos que a lo mejor Sánchez de las Rozas simplemente indicó, ¿no? Los coloca enteros o hace una traducción de un amigo suyo. Es decir, que Herrera aporta un poco más de detalle, pero no hay nada al respecto. Quizá en el caso de Sánchez de las Rozas sí que, pero no me atrevo tampoco a afirmarlo tajantemente. Sí que hay quizá una visión de un Garcilaso napolitano que para mí también debería ser una idea básica, me parece, para comprender
a Garcilaso, ya que aprovecho la ocasión para decirlo, ya que estoy aquí en esta mesa sobre el garcilasismo, pero me parece que Garcilaso es un poeta napolitano. No, se dice poeta toledano, esas cosas. Bueno, yo creo que es un poeta que no escribe en italiano, no escribe en latín, pero escribe en español en un ambiente que no es el propiamente castellano, me parece. Es decir, que yo a todas luces me vería un poeta napolitano por todas las, digamos, todo el entorno que él está viviendo, ¿no? Y yo en ese sentido creo que Sánchez de las Brozas, sin aventurar tanto, creo que él lo percibe así, ¿no? Lo percibe así porque además él acababa de hacer, como digo, la edición de Andrea Alchato, ya había hecho la edición de las anotaciones de Angelo Poliziano bastantes años antes, y luego se dedicará a hacer comentarios de las poéticas de Horacio más adelante, de manera que Sánchez de las Brozas incluyó las anotaciones de Garcilaso en su bibliografía, lo metió en un punto central, es decir, que no solo lo hizo clásico con respecto a otros autores españoles, sino que lo hizo clásico con respecto a otros autores latinos que él estaba comentando, ¿no? Se lo puso a la altura de los autores que eran importantes. Lo único quizá que podría ser útil de comentar es que a Herrera, por ejemplo, le gustaba más a veces las soluciones de Garcilaso que las de Horacio incluso, ¿no? O sea que había una exaltación un poco patriótica en ese sentido, pero vamos, es por buscar un detalle así curioso, ¿no? En todo caso, también en el poema En tanto que de Rosa y Azucena, a Herrera ni le gustó la versión de Tasso ni la versión de Garcilaso, no le gustó el final. El último verso cree que no está a la altura de la imitación, pero bueno, eso es una cuestión ya para otro detalle. Yo ahí, lo de Tasso y de da para nota. Y yo hoy no pude hablar de Convertido en Viola, estoy un poco triste, pero otro día lo haré, porque es un lugar crítico muy interesante para todas estas cuestiones sobre la relación entre Tasso y Horacio, por el volumen de análisis, porque ese verso yo no lo comprendo, lo digo abiertamente, no lo entiendo, con todas las interpretaciones, incluida la de Rico, no lo entiendo. O sea, no lo llego a comprender en su totalidad. Me ayuda, lo voy incorporando a todo a mí, pero no lo acabo de ver. A lo mejor es la grandeza de ese verso, ¿no? Que queda ahí en la idea de la viola. Por ejemplo, no entiendo cómo a veces se identifica la viola con la amarillez o con la palidez, cuando lo que dice Horacio es amarillo, pálido, teñido de viola. ¿El viola qué color es? Yo ya me pregunto eso. ¿Qué color es el viola? ¿Nos podemos poner de acuerdo en qué color es el viola? Porque hay de todo. En las notas he visto de todo. Eso sería la primera idea. Luego, blanca. Ma no. Pero ¿cómo va a estar una...? Sí, es verdad que hay mucha... Pero a mí no... Vamos, creo que hay... O se puede entender como en Virgilio Pallentes viola, que son como un pleonasmo o como una contradictio. Es una cuestión de plantearlo en esos términos. En el texto de Horacio, que bueno, se puede traducir como uno quiera, ¿no? Se dice exactamente que está teñido de viola. Es decir, es pallor, pero teñido de... Son dos colores, me parece. No sé cuáles, pero son dos colores, porque si uno dice blanco teñido de blanco, me parece que hay ahí algo, no sé si Bienvenido, que está al final, nos pueda iluminar sobre ese lugar crítico. A mí me gustaría, la verdad, porque lo tengo que explicar en clase y me gustaría tener... Creo que Benjamín Morros tenía otra pregunta. Pero breve, por favor, porque si no el café...
hechos, exacto. Exacto. Sí. Un placer.